Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 5 y versículo 22, donde dice: De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Dice que se reirá de la destrucción, es decir, estará perfectamente seguro y feliz, ya que no vendrá sobre ti, y cuando se acerque a ti con aspecto amenazante, sonreirás con seguridad consciente. La palabra aquí traducida, hambre, es una palabra inusual y difiere de la que ocurre, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 20, ya que esta palabra se deriva de languidecer, pasar por el hambre y la sed. Entonces significa el estado lánguido y débil que existe donde hay una falta de nutrición adecuada. Un sentimiento similar al que aquí se expresa ocurre también en el libro de Marcial. Dice que tampoco tendrá miedo de las bestias de la tierra. Las bestias salvajes en algunos países son siempre objeto de temor, y en las firmezas y desiertos de Arabia lo fueron especialmente. Y una de las imágenes más elevadas de la felicidad que habría es que habría perfecta seguridad de ellos. Un problema similar ocurre también en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 13, donde dice: Sobre el león y el apis pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y el Salvador hizo a sus discípulos una promesa similar a esta: tomarán serpientes y si beben algo mortal no les hará daño. El sentimiento de Elifaz es que aquellos que ponen su confianza en Dios encontrarían protección y tendrían la conciencia de que estaban seguros donde estuviesen ellos. Continuar con el versículo 23, donde dice: Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. No está hablando aquí de las piedras del campo. En hebreo, habrá pacto entre ti y las piedras del campo. El sentido es que no te harán daño. Note que aquí se habla de ellos como enemigos que fueron hechos para estar en paz y que no molestarían ni tampoco dañarían. Debe de recordarse que esto se hablaba en Arabia, donde abundaban las rocas y las piedras y donde viajar desde esa causa era difícil y muy peligroso. Pero la sensación aquí es, según se puede observar, que se le permitiría abrirse camino con facilidad y seguridad. Algunos, por otro lado, han supuesto que el significado es que la tierra estaría libre de piedras que la hicieran estéril y se volviera fértil si se buscara el favor de Dios. También se supone que se refiere a la costumbre de caminar sobre piedras en las que los pies pueden lesionarse en cada momento, y que el significado es que ese peligro sería evitado por la interposición divina. Otros han conjeturado que la alusión es a una costumbre que se conoce como sopotismo, de la cual Egmont y Dan, ellos dan el siguiente relato, y dice que en Arabia, si alguien vive en desacuerdo con otro, coloca en su tierra piedras, como advertencia de que nadie se atreva a atravesarlas, ya que al hacerlo se expondrían al peligro de ser castigado por el que había colocado las piedras allí. Esta costumbre también es mencionada por Ulpiano, que sin embargo se puede dudar si esta costumbre era tan temprana como en la época de Job, o era
tan común entonces como para hacer probable que la alusión sea a ella. También hay quien supone que el significado es que tu campo estará libre de piedra, lo que le haría infructuoso. Otras explicaciones también se pueden ver por distintos doctores de la palabra de Dios y teólogos, pero parece ser que la opinión presentada anteriormente, que viajar se volvería seguro y agradable, es la verdadera. Tal promesa estaría entre las ricas bendiciones en un país como Arabia. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. No está hablando aquí que habrá paz en su tienda, mostrando que era común entonces morar en tiendas. La sensación es que cuando estuvieras lejos de casa, tendrías confianza en que su vivienda era segura y su familia estaría también segura. Esta sería una garantía que produciría un poco de consuelo en un país abundante en bestias salvajes y también en muchísimos ladrones. Y tal es la naturaleza de la bendición que Elifaz dice que tendría el hombre que puso su confianza en Dios y le encomendó su causa. Pero note que hasta cierto punto esto era y es indudablemente cierto, ya que un hombre no puede tener la seguridad milagrosa cuando no está en casa, de que su esposa e hijos todavía están vivos y en salud. Tampoco puede estar seguro de que su morada no esté envuelta en llamas o de que haya sido preservada de la intrusión de hombres malvados. Pero puede, sin embargo, sentirse seguro de que todo está bajo el sabio control de Dios, que todo lo que ocurra será por su permiso y su dirección, y tendrá, al final de todo, el bien. También puede con calma y paz entregar su hogar con todo lo que es querido a Dios y sentir que en sus manos todo está a salvo. Dice que visitarás tu morada, es decir, en el regreso de un viaje, y nada te faltará. El verdadero sentido es que no perderá tu morada. No te alejarás perdido para no volver más. La palabra usada aquí y que se traduce pecado en nuestra versión común, es cierto que comúnmente se traduce el pecado y que a menudo tiene este sentido, pero significa propiamente fallar, es decir, no dar en el blanco. Se habla de un hondero. En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16, dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Luego, dar un paso en falso, tropezar o caer. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Por lo tanto, concuerda exactamente en sentido con el griego, que aquí debe conservar el sentido original de la palabra hebrea, lo que significa que no perdería el camino a su morada, es decir, que se le permitiría regresar a ella en condiciones de seguridad. Por otro lado, Gesenius, sin embargo, lo traduce y dice que debes de descansar tus pastos, rebaños, y no pierdas nada, es decir, nada se te ha ido o te han robado. Todos tus rebaños están allí, pero el sentido más obvio y aún el sentido que exige la conexión es que se refiere a toda la descripción a un hombre que está en un viaje y que está expuesto a los peligros de las bestias salvajes y también a los peligros de un camino áspero y pedregoso, pero a quien se le permite visitar su hogar sin perderlo o decepcionarse. Y también aquí se han dado una gran variedad de interpretaciones del pasaje
que se pueden ver, por ejemplo, en God y otros, ya que muchos suponen que significa que debe de revisar su echar al viento domésticas y encontrar todo en su mente, o debería de encontrar que todo estaba en su lugar o era como debía de ser. Pero no se puede dudar de que la palabra hebrea visita llevará esta interpretación, pero la propuesta anteriormente parece ser la mejor para adaptarse a la conexión, al margen de la presente, correctamente. Continuará con el versículo 25, donde dice: Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Dice que su descendencia sería mucha, es decir, la posteridad será numerosa. Esta era una de las bendiciones que se suponía que estaban relacionadas con el favor de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice también este versículo que su prole será como la hierba de la tierra. Sobre el significado de la palabra aquí traducida es la descendencia. Isaías capítulo 48 versículo 19 nos dice: Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tu entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni traído de mi presencia. Nada es más común en las Escrituras que comparar a un hombre próspero y feliz como un árbol verde y floreciente. El Salmo 1 y versículo 3 dice: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el Salmo 92 y los versículos 12 al 14 dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La idea aquí es que los justos tendrían una posteridad numerosa y feliz, y que el favor divino para ellos sería mostrado por la bendición de Dios sobre sus hijos. Note lo que dice el Salmo 128 versículos 1 al 3, donde dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Continuará con el versículo 26, donde dice: Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Dice que vendrás en la vejez a la sepultura, es decir, tendrás larga vida, no serás cortado prematuramente, ni por alguna calamidad, aunque sea repentina. Debe de recordarse que la larga vida fue considerada como una bendición eminente en la antigüedad. Isaías capítulo 65 y versículo 2 dice: Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo, es decir, como una gavilla de grano, se cosecha cuando está completamente maduro. Esta es una hermosa comparación y el significado es bien obvio, ya que no sería cortado antes de que sus planes estuviesen completamente maduros, antes de que los frutos de la justicia hubieran madurado en su vida, ya que se lo llevarían cuando estuviera maduro para el cielo.
como el grano amarillo es para la cosecha. El grano no se corta cuando está verde, y el significado de Elifaz es que es tan deseable que el hombre viva hasta una buena vejez antes de ser reunido con sus padres, como lo es que el grano debe de ser sufrido para permanecer hasta que esté completamente maduro. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Todo esto que he dicho, la verdad de todas las observaciones que te he hecho, mediante una cuidadosa observación del curso de los acontecimientos, hemos llegado a esta conclusión. Estos son nuestros puntos de vista de la providencia de Dios y de los principios de su gobierno, en la medida en que hemos tenido la oportunidad de observar y son bien dignos de su atención. Note que los sentimientos en estos dos capítulos indican una observación minuciosa y muy precisa. Y si pensamos que la observación no siempre fue totalmente exacta, o que los principios fueron llevados más allá de lo que los hechos justificarían, o que Elifaz los aplicó con cierta severidad indebida al caso de Job, debemos de recordar que esto fue en la infancia del mundo, que tenían pocos registros históricos y que no tenían relación escrita. Si eran favorecidos con relaciones ocasionales, como afirma Elifaz en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, sin embargo, eran pocos en número y a intervalos distantes, y las comunicaciones divinas se referían a unos pocos puntos. Aunque se puede sostener sin corrección que algunos de los puntos de vista de Elifaz y sus amigos no eran del todo exactos, pero sin embargo podemos preguntar con seguridad, ¿dónde entre los sabios griegos y romanos se pueden encontrar puntos de vista del gobierno divino que sean iguales a estos en corrección o que se expresen con igual fuerza y belleza? Para una observación profunda y precisa, para la belleza del pensamiento y la sublimidad de la expresión, el sabio de Temán no se quedará atrás de los sabios de Atenas, y no los menos interesantes en la contemplación del libro de Job, que es una comparación que estamos casi necesariamente obligados a hacer entre las observaciones sobre el curso de los acontecimientos que se hicieron en Arabia y las que fueron hechas por los filósofos antiguos del mundo pagano. Es impropio suponer que uno de los designios de este libro era mostrar hasta dónde podía llegar la mente humana, con la ayuda de las revelaciones ocasionales sobre algunos puntos para determinar los principios de la administración divina y demostrar que, después de todo, la mente necesitaba una revelación más completa para permitir al hombre comprender las verdades relativas al reino de Dios. Note que estos principios son tales que son de importancia para que todos, los hombres y mujeres, lo entiendan y además lo apliquen. Y voy concluyendo con esto. La naturaleza disciplinaria del sufrimiento. Vemos aquí que el punto básico de Elifaz es que Dios usa el sufrimiento para restaurar a los pecadores a una relación apropiada con Él. En Job capítulo 5 versículo 17 dice: Mira, benditos son aquellos a quienes Dios reprende, así que no rechacen la instrucción de El Shaddai, es decir, del Todopoderoso. Job 5:17. Esto es una reminencia de Proverbios capítulo 3, los versículos 11 al 12, donde dice:
no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. También el pasaje de Proverbios se cita en Hebreos capítulo 12 y los versículos 5 al 6, donde el autor también argumenta que el sufrimiento es a menudo por el bien de una persona que de otra manera se alejaría de Dios y se dirigiría hacia la muerte. Hebreos capítulo 12 y los versículos 5 al 6 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por ella, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Note que si bien el argumento de Elifaz de que el sufrimiento es disciplinario es a menudo cierto, pero el error de Elifaz no está en el principio, sino en creer que siempre es cierto, y en particular que es cierto en el caso de Job, ya que desde el principio sabemos que este no es el caso, ya que Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Y cuando no podemos encontrar su mano, debemos de confiar en su corazón. Charles Spurgeon. Amigo y amiga oyente, la vida en un mundo caído por el pecado a veces te agota toda la energía que llevas dentro, ya sea debido a las enfermedades, al cansancio, a las relaciones rotas, al desempleo, a las tentaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, todo ello nos roba el gozo y la paz. Al menos que alguien reponga nuestras baterías, no tendremos mucho progreso en esta vida. Y esto es lo que esperaba Job de sus amigos. Amigo y amiga oyente, yo no sé si este es tu caso, pero sí sé lo que Jesús dice a todos y a todas las personas que se encuentran en esta situación. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, te animo a que vengas ahora a Cristo Jesús y hallarás el descanso para tu alma. Esto no quiere decir, sin embargo, que todo va a desaparecer y que todo va a ser un camino de rosas. Pero tendrás, si recibes a Jesucristo en tu corazón, a un amigo fiel, es decir, a Dios, que te ayudará en todos tus problemas. Por tanto, es necesario que tú creas esto y creas por fe que Él dio su vida en la cruz del Calvario y lo dio por ti, y lo hizo por amor, porque Dios te ama con amor eterno y lo demostró a dar su vida en la cruz del Calvario. Estaré haciendo una oración. Acompáñame si así lo sientes y repite conmigo y di: Señor Jesús, vengo ante ti porque estoy muy cargado, estoy muy cansado de las cosas de esta vida, en las cuales muchas de ellas no las puedo soportar, y esto hace que no viva una vida de paz y tranquilidad. Ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. Gracias te doy, Señor, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento.
Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.